Hola, buenas noches a todos, chicos. Gracias de nuevo por estar en un webinar más de Hub, Aprender para Ser Mejores. En esta ocasión tenemos un tema muy importante que, pues, lamentablemente muchas personas están sufriendo y tal vez no saben de qué se trata la situación que están pasando. Pero por eso tenemos hoy a la psicóloga Jacqueline. Jacqueline Llanillo, estudió psicología, es egresada de la Universidad Veracruzana, Facultad en Jalapa. Actualmente trabaja en la jurisdicción sanitaria número 8 en Veracruz y es responsable de los programas de desarrollo infantil temprano y maltrato infantil en el área de PASIA. Pues bueno, muchas gracias, Jacqueline, por darnos este webinar que creo que va a ser muy importante para los chicos y más a toda la gente que lo vea en nuestras redes sociales, en YouTube. Creo que les va a servir mucho. Y pues bueno, sin más, te dejo el micrófono y muchas gracias de nuevo. Adelante. Hola, buenas noches a todas, a todos. Gracias por la presentación, licenciado Rafael. Voy a proseguir a compartir pantalla. A ver, compartir. ¿Pueden visualizar la presentación electrónica? Bueno, yo espero Sí, sí se ve. que sí. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecerle a usted y a la Asociación Civil de Jóvenes Unidos por Veracruz por haberme invitado y por abrir estos espacios precisamente para que hablemos sobre temas interesantes o problemáticas actuales, en este caso una problemática de salud como lo es la depresión. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que decidimos llamar como signos y síntomas de depresión en población adolescente. Como lo comentó el licenciado Rafael, mi nombre es Jacqueline Llanillo Luján y antes de que inicie dando el tema me gustaría hablarles un poquito acerca de mí, porque pues así podemos romper un poquito el hielo para que me conozcan y para que conforme avancemos un poquito el webinar ustedes se sientan más en confianza en hablarme y compartirme sobre algunas opiniones sobre lo que piensan acerca de la depresión o de la salud mental. Esta soy yo, como ya les mencioné, me llamo Jacqueline Llanillo Luján, me pueden decir Jackie. Soy psicóloga egresada de la Universidad Veracruzana, egresé en el 2019, hace no mucho, y como podrán ver, soy adicta a tomar diplomados y cursos. Desde el 2017 me ha gustado prepararme sobre diversos temas relacionados no únicamente sobre salud mental, sino también sobre psicología del desarrollo y psicología organizacional, como puede ser estos temas que tomé de trastorno afectivo bipolar, unos cursos sobre depresión, y actualmente estoy como que actualizándome un poco sobre el neurodesarrollo infantil y la psicoterapia a través de los sueños, además de complementar un poquito con un diplomado de educación sexual, porque como comentó el licenciado Rafael, actualmente trabajo en la jurisdicción sanitaria número 8 de Veracruz, en un programa bastante amplio. Atendemos principalmente a la población adolescente y a la población infantil, entonces es muy importante que estemos actualizados. Esta soy yo y pues espero que nos podamos ver más veces en futuros webinars sobre otros temas. Antes de que hable un poquito acerca de la depresión, me gustaría escucharlos y saber qué es lo que han escuchado sobre la salud mental. ¿Por qué? Porque la depresión es un problema de salud mental. Entonces me gustaría que ustedes entraran al navegador y pusieran www.menti.com y les va a pedir en esta página un código. El código que ustedes van a escribir es el 83 58 931. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para enseñarles una gráfica como de palabras que hace esta aplicación. Entonces, vamos a ir entrando un poquito a esta página. A ver. Ok, van a entrar entonces al www.mensi.com y van a ingresar este código. Y en lo que ustedes están anotando sus respuestas acerca de lo que consideran que es la salud mental,
yo les voy a platicar un poquito sobre algunos datos curiosos. La mayoría de los psicólogos, no me dejarán mentir, no nos ponemos de acuerdo sobre un concepto específico de lo que es la salud mental, como que hay muchos debates de qué es, de qué no es, de qué se estudia, al igual que nos cuesta un poquito de trabajo definir qué es la psicología. Sin embargo, hay varias escuelas de psicología y de psicólogos que han intentado definir este término y hay algunos elementos que se relacionan. Entonces, vamos a ver qué nos van escribiendo en este gráfico para poder saber más o menos a grandes rasgos qué es lo que ustedes saben o han escuchado. Igual si no pueden entrar a la página, pueden escribirlo en el chat. A ver, una persona puso el bienestar mental, ok. Felicidad. Ok. Felicidad, bienestar mental, ¿qué otras cosas? Paz, ok. De hecho, varias definiciones de salud mental sí lo relacionan con el bienestar mental y está un poco curioso que hayan escrito felicidad porque algunos autores ponen como sinónimo de bienestar la felicidad. Entonces, está interesante que lo hayan escrito. Alguien puso emociones estables, han escrito paz, ok. Vamos a esperar que otras dos personitas como que escriban algo. Aquí en el chat nos escribieron satisfacción. Ok. Hay algunas personas que inclusive lo relacionan mucho o lo imaginan como si fuera una plantita que tuvieran que regar y que tuvieran que nutrir. E inclusive relacionan algunos conceptos como el practicar yoga o meditación con la salud mental. Aquí acaban de escribir equilibrio interno, el sentirse pleno, bienestar social, ok, es un poco interesante, estamos agregando como que otras variables. Ajá, equilibrio interno me parece también un poco curioso porque sí, o sea, tiene mucho que ver como el cómo nos sentimos nosotros y el sentirse pleno igual es como que algo interesante que están escribiendo y aquí nos comparten en el chat, es cuando estás en equilibrio, bienestar emocional, psicológico y social. Ok, vamos a parar tantito estas participaciones de ustedes para no atrasarnos un poco con los tiempos y voy a regresar a la presentación electrónica. Como les había comentado, es un poco difícil el que podamos definir con exactitud qué es salud mental. Sin embargo, todos tenemos una noción acerca de lo que es. Ustedes escribieron equilibrio, escribieron también bienestar, escribieron también el sentirse pleno, el estar en paz. Pero una organización, bueno, en este caso la OMS, define o comparte una definición que me gusta mucho acerca de la salud mental. Ellos nos comentan que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus actividades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad. Como ustedes se dieron cuenta, le atinaron a la hora de escribir sus palabras porque sí, efectivamente, salud mental lo relacionan con un estado de bienestar, es decir, de sentirnos bien. El hecho de sentirnos bien no significa que todo el tiempo tenemos que estar felices o que la vida tiene que ser de color rosa. El hecho de tener salud mental significa reconocer todas nuestras emociones, el sentirnos tristes, el sentirnos enojados y el poder gestionar estas emociones que estamos sintiendo precisamente para adaptarnos bien a nuestro entorno. Aquí varios psicólogos rescatan el elemento biopsicosocial de lo que es la salud mental. Al referirnos con biopsicosocial, quiere decir que nuestra salud mental depende de estos elementos, de lo biológico, de lo psicológico y de lo social. Lo biológico relacionado a que nosotros estemos bien, a que nuestro organismo esté bien, a que lo nutramos con alimentos, a que hagamos ejercicio, a que también tengamos una buena higiene del sueño, entre otras cosas. En el caso de lo psicológico, se refiere principalmente a que nosotros podamos gestionar de la mejor forma todas nuestras emociones. Sabemos que nuestra vida no es perfecta, entonces
El hecho de gestionar nuestras emociones nos ayuda a que tengamos una salud mental. Y también lo que ustedes habían escrito en el gráfico de las palabras sobre lo social, es importante que nosotros sigamos nutriendo nuestros vínculos sociales y que sigamos reforzando estos vínculos principalmente para que estos vínculos se formen como unas redes de apoyo. Y que cada que nosotros nos enfrentemos con una situación como difícil o hasta cierto punto que sea un reto, nosotros podamos recurrir a nuestras redes de apoyo para tener más seguridad y podernos enfrentar de una mejor manera a esta situación. Como ya les había comentado, la salud mental la relacionan mucho o la imaginan, dibujan, etcétera, como si fuera una plantita que tuviéramos que regar día a día. Inclusive un cerebro feliz, meditando, con corazones. Igual varias personas cuando se imaginan lo que es la salud mental, ponen varios como si fueran neuronas, los cerebros, precisamente porque la salud mental sí viene de dentro, pero también nuestra salud mental depende mucho de nuestro entorno. Ahora sí, vamos a continuar a hablar de lo que es la depresión, que la depresión es un problema de salud mental. Y bueno, voy a mencionarles algunos antecedentes. En el caso de, bueno, probablemente ustedes se pregunten qué hacemos hablando el día de hoy en este webinar acerca de la depresión en población adolescente. El día de hoy decidí hablar sobre este tema porque el 13 de enero se conmemoró la lucha mundial sobre la depresión. Entonces, es una época en la cual nosotros, los psicólogos y los profesionistas en salud mental, buscamos principalmente informar a la población sobre este padecimiento, sensibilizarlos, concientizarlos y también el hecho de abrir estos canales de comunicación para que ustedes también se sientan en confianza de acercarse con nosotros. Muchas veces pensamos que tenemos que estar locos o que debemos de sentirnos muy mal para acercarnos con un psicólogo cuando no es necesario. Nosotros podemos acercarnos a un psicólogo cuando queremos sentirnos mejor, no necesariamente cuando ya padecemos una depresión o cuando padecemos algún trastorno o alguna enfermedad mental un poquito más grave. En el caso de la depresión, en México, el número de jóvenes entre 12 y 24 años con depresión es aproximadamente de 2.5 millones. Esto quiere decir que de estos 2.5 millones de personas o de adolescentes que padecen depresión, 9.9 de cada esos, de 100,000, ha tenido ideas suicidas. Entonces, aquí relacionamos mucho la depresión con el suicidio o la prevención del suicidio. Voy a apagar tantito mi cámara porque creo que se está trabando, entonces para que haya mejor señal voy a apagarlo. Ok. Bueno, entonces como les comentaba, estas cifras nos demuestran que la problemática de la depresión es algo muy real y muy grave. No sé cuántos de ustedes, pero al menos yo conozco a varias personas que me han confesado que han intentado quitarse la vida. Y el intento suicidio, el intento suicida o esas ideas suicidas es como que lo más grave que puede llegar a pasar cuando evoluciona la depresión. Y es como que lo que más se puede llegar a ver, lo más evidente. Entonces, pues estos son algunos antecedentes. De igual manera, nos menciona que la ansiedad y la depresión son los principales padecimientos que se enfrentan en esta etapa de la vida, por lo que se les debe poner especial atención. En el caso de la adolescencia, es una etapa donde muchas personas se encuentran en situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque están redescubriéndose, porque están enfrentándose a situaciones diferentes a las que pasaban cuando eran niños y porque a su vez viene con ello una bomba de hormonas y una bomba de cambios biológicos que es totalmente diferente, que no conocen y que desconocen, y que eso hace que de alguna manera puedan tener alteraciones emocionales o puedan sentirse diferentes. Entonces, más adelante vamos a hablar acerca de algunas posibles causas que detonan una depresión. En ambos trastornos, tanto en la ansiedad como en la depresión, ya es un problema de salud pública
que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. La ansiedad, tanto la ansiedad como la depresión son problemas de salud pública que no solamente afecta a la población adolescente, sino que también afecta a la población adulta e inclusive a los niños, pero se da con mayor frecuencia en las mujeres. Este es un dato interesante porque, de hecho, en el caso de la problemática del suicidio, las mujeres tienen una tasa más elevada de intentos suicidas, pero en el caso de los hombres tienen una tasa más alta de la consumación como tal del suicidio. Es decir, es una problemática que también se puede analizar en cuestiones de género. ¿Por qué? Porque las mujeres, si bien, aunque son en su mayoría las que presentan estas ideas de intentar quitarse la vida, ellas realmente no culminan con su vida. ¿Por qué? Porque gestionan sus emociones, porque comunican, porque se acercan con un profesional y es más fácil que puedan trabajar con ellos y no llegue a este último eslabón, por así decirlo, a diferencia de los hombres que en su mayoría culturalmente y socialmente hablado, se sabe que ellos suelen no gestionar de una mejor manera sus emociones y suelen tener más dificultad para expresar sus emociones o cuando no se sienten capaces de realizar algo, porque también muchas personas tenemos la idea de que tenemos que resolver todo y que somos perfectos y que nosotros podemos con todo como si fuéramos superhéroes, cuando la realidad es que no. Nosotros no podemos con todo y es importante identificar cuando ya no tenemos los recursos suficientes para poder enfrentar estas situaciones y es importante saber pedir ayuda y acercarse con un profesional de la salud mental o con algún profesional que nos pueda apoyar en esas situaciones difíciles. La mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años y en la mayoría de los casos no son tratados ni detectados. Esto es como que algo muy interesante. ¿Por qué? Porque todavía está este estigma de que la salud mental es como muy tabú o que realmente, como ya les había mencionado, que nada más se acercan a los psicólogos cuando uno está muy mal o cuando uno está loquito, etcétera, pero la realidad es que no. Entonces, pues sería como que un dato que pudiéramos subrayar, de que la mayoría de los padecimientos no son tratados ni detectados. Entonces, si ustedes llegaran a identificar alguno de estos signos o síntomas que vamos a estar platicando, es importante que se acerquen con un profesional de la salud. O en su caso, si ustedes llegan a percibir que algún familiar o amigo está pasando por una situación difícil, también nosotros nos podemos acercar y decirle, oye, ¿en qué te puedo ayudar? O, oye, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? El ser un poco empáticos, que muchas veces se nos ha ido olvidando. Entonces, a grandes rasgos, estos son algunos antecedentes acerca de la problemática de la depresión en población adolescente. Y bueno, aquí les puse un esquema que retomamos muchos psicólogos para analizar las diferentes problemáticas, que es los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento. Estas son las tres variables que principalmente se relacionan cuando una persona está viviendo como tal, y es como nosotros analizamos todo. Es decir, los pensamientos, los comportamientos y los sentimientos van a relacionarse entre sí. Les voy a poner un ejemplo para que sea un poquito más ilustrativo y un ejemplo relacionado con la depresión. Hace un tiempo nos llegó un caso allá en la facultad de un chico que tenía pensamientos suicidas y era algo interesante porque era un joven que pues la problemática o el motivo de consulta era que quería hablar con su papá, pero como él no encontraba la solución para hablar con su papá, la única solución que él vio fue, pues me quito la vida. Así mínimo, si me quito la vida, él va a poder ir a mi tumba y va a poder hablar conmigo. Claro, esa es la problemática general, pero vamos a analizarla en cada una de las variables. Entonces llega el pensamiento. El chico llega y piensa, o uno de sus pensamientos es, mi papá no me habla porque no tiene tiempo para mí.
Entonces, eso es lo que piensa. Luego, ese pensamiento lo lleva a que sienta algo. Mi papá no me habla porque no tiene tiempo para mí. Eso me lleva a sentirme triste. Y esa tristeza hace que se comporte de una manera. Entonces, mi papá no me habla porque no tiene tiempo para mí, es lo que pienso, me siento triste y por lo tanto lo que yo hago es alejarme de él. ¿Por qué? Porque pienso que quizás si me alejo, él va a notar que me pasa algo y me pregunte qué me pasa y se pueda abrir el canal de comunicación. O también lo que puedo hacer es llorar y esperando que la otra persona, que mi papá se acerque y que me pregunte qué es lo que me pasa. Pero obvio siempre dependemos del otro, de cómo vaya a reaccionar la otra persona. Entonces, imagínense esta situación donde este chico está pasando por esta problemática y sus papás están divorciados y su papá está trabajando todo el tiempo y él no sabe cómo acercarse a su papá. Entonces, la depresión lo lleva a no ver una gama de soluciones. ¿Por qué? Porque lo único que piensa o porque esos pensamientos lo llevan a no ver más allá. Y es cuando un profesional de la salud mental le puede enseñar la gama de opciones o de alternativas que tiene para poder solucionar ese problema. Que no necesariamente tiene que quitarse la vida para poder hablar con su papá y poder abrir este canal de comunicación. Entonces, estas variables es muy importante que las recordemos porque si nosotros tenemos un buen análisis de nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, nosotros vamos a gozar de una buena salud mental. Más adelante igual les daré algunas recomendaciones. Bueno, también como ya les había mencionado, la depresión es un problema de salud mental grave y este puede provocar problemas tanto emocionales como funcionales y físicos. ¿A qué se refiere esto con los problemas físicos? A veces tenemos un dolor en la cabeza, o un dolor en hombros, en cuello, espalda alta, etcétera, pero es un dolor que no tiene una causa aparente. Y esa causa aparente probablemente sea que no estamos gestionando bien nuestras emociones. Entonces, estos dolores físicos hay que identificarlos muy bien, al igual que en el caso de la funcionalidad. Por ejemplo, una persona que está bien, que no tiene ningún problema, que no padece de depresión, puede tener buenas calificaciones, ir a la escuela, jugar con sus amigos, en realizar actividades cotidianas. Pero cuando una persona padece de depresión, ya no puede realizar esas actividades como antes las hacía. Eso es relacionado a la funcionalidad. Así que, ojo. Aquí me comenta Wendelin que no le aparece que están viendo las diapositivas actualizadas. Si alguien igual tiene algún problema para ver las diapositivas, me dice, si no los pongo aquí, a ver si se pueden ver mejor. Gracias, Wendy, por avisarme. A ver, vamos a continuar. Bueno. Ok, gracias, Claudia, de que ya se ve mejor. Muchas gracias. A ver, continuemos. De igual manera, no se puede superar únicamente con fuerza de voluntad. Esto igual hay que subrayarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que cuando una persona está pasando por una depresión, lo mejor es decirle, tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. Y eso es lo peor que pueden hacer cuando una persona está pasando por una depresión, porque lo único que hacen es minimizar lo que está sintiendo la persona y lo que está pensando y lo que está viviendo. Entonces, realmente traten de evitar hacer ese tipo de comentarios porque lo único que van a hacer es que la persona se aleje y que ya no tenga la confianza para poder seguir hablando con ustedes o inclusive pedirles ayuda. De igual manera, cuando una persona está pasando por una depresión, ocurre un cambio en su actitud y en su comportamiento. Más adelante igual les daré algunos tips de cómo identificar ciertos cambios de comportamiento que son notorios de una persona que padece depresión. De igual manera, el peor de los casos que puede pasar cuando una persona padece depresión es culminar con el suicidio. Entonces hay que tratar de evitar que la depresión evolucione
hasta tal grado de que la persona se quite la vida. Porque muchas personas quizás no se darán cuenta o no lo sabrán, pero el suicidio es la tercera causa de muerte en México. Sobre todo afecta a la población adolescente. Entonces es un problema muy grande y es importante identificar, reconocer que existe ese problema y de igual manera el poder reconocer que al existir ese problema nosotros podemos hacer algo, el acercarnos a las otras personas, el preguntarles cómo están, el escucharlos, el empatizar y también nosotros mismos poder identificar cuando ya no podemos más con las situaciones que nos estamos enfrentando y tener la confianza para acercarnos con un profesional de la salud mental. Bueno, existen algunos factores que aumentan el riesgo de que se desarrolle o se desencadene una depresión, tanto en población adolescente como en población en general. No existe una causa como tal que digas, esto te va a provocar depresión, pero sí varios factores que sumados pueden aumentar el riesgo de que la persona padezca depresión. Entre ellos están los siguientes: el tener algún problema que impacte de manera negativa en la autoestima o inclusive en el autoconcepto. De igual manera, el haber sido víctima o testigo de violencia, el padecer alguna enfermedad de salud mental, por ejemplo, los que padecen bipolaridad, es muy normal que ellos pasen por episodios depresivos porque es propio del trastorno de la enfermedad. También el tener una deficiencia en el aprendizaje, porque hay ocasiones en que las personas que tienen algún problema de aprendizaje se suelen comparar cuando están en la escuela y el hecho de tener bajas calificaciones pueden detonar que la persona padezca una depresión. De igual manera, el tener dolor continuo o una enfermedad física crónica, porque se incrementa el sentimiento de desesperanza, lo que puede llevar a que la persona se deprima. También tener ciertos rasgos de personalidad, el tener abuso de drogas, el estar en un entorno donde hay rechazo, donde no hay aceptación por parte del grupo y algunos factores socioeconómicos. Ese último elemento no lo había escrito, pero un compañero me había hecho el comentario de yo me deprimo cuando no me pagan porque no tengo para comer y no tengo para pues salir adelante, por así decirlo. Entonces, sí, los factores socioeconómicos también es un factor de riesgo que puede propiciar a que una persona padezca depresión. De igual manera, es importante que les comente que no es lo mismo tener un episodio depresivo a tener un trastorno depresivo. Entonces, un episodio depresivo es como algo que te da por una situación propia que detona el episodio depresivo. Por ejemplo, es normal que uno se sienta deprimido cuando está pasando por una situación de duelo, ya sea una ruptura amorosa o la muerte de algún familiar o el tener una enfermedad crónica o alguna enfermedad en general, perder alguna parte del cuerpo o inclusive mudarse de ciudad. Entonces, eso no se considera como un trastorno depresivo porque simplemente es como algo que estás viviendo y que es normal, es común que tú te sientas triste, que tú te deprimas. Pero cuando este sentimiento de tristeza perdura por mucho tiempo y llega a que ya no pueda ser funcional en tu vida, es cuando este episodio depresivo evoluciona y se convierte ahora sí en un trastorno. Entonces, por eso es muy importante marcar esa diferencia y también el reconocer cuando necesitamos ayuda. Y bueno, existen también otras causas de la depresión, entre ellas los patrones de pensamientos negativos aprendidos. Si nosotros tenemos un montón de pensamientos que se juntan como si fuera un efecto dominó y que todos son negativos, muy probablemente nos lleve a tener un sentimiento de tristeza o de desesperanza, lo cual puede hacer que se desarrolle algún episodio de depresión. De igual manera, en el caso de la adolescencia, en esta etapa es muy característica de tener un cambio hormonal.
y estas hormonas hacen de la suya y hace precisamente que uno tenga cambios de estado de ánimo y que nos puedan hacer más propensos a padecer algún episodio depresivo. No un trastorno, pero sí quizás algún episodio. De igual manera hay algunos rasgos que se heredan como tal. Por eso en la primera sesión, cuando uno acude a un psicólogo, lo que se hace es hacer una recolección de su historial clínico. Y en sus antecedentes o en el historial clínico, lo que nosotros hacemos es preguntar si han tenido algún familiar que haya padecido ansiedad, que haya padecido diabetes, que haya padecido asma, depresión o demencia o Alzheimer, etcétera, porque existen varias enfermedades o varios rasgos de personalidad que se heredan. Entonces, por eso es muy importante también contemplarlo como un factor o un elemento que puede llegar a influir para que se presente una depresión. De igual manera, el padecer un trauma en la primera infancia. Cuando una persona no tiene una infancia feliz, una infancia normal, una infancia sana, hay mayor probabilidad de que sea un adulto que no pueda gestionar de una forma ideal sus emociones. Y por lo tanto, esto nos puede llevar a que la persona padezca una depresión. Entonces, de hecho, aquí, por ejemplo, que trabajamos con el programa de maltrato infantil, cuando damos pláticas a las madres y a los padres sobre las consecuencias que hay en el cerebro con los niños cuando están en una situación de violencia o en una situación de maltrato, principalmente hacemos que se concientice esto, el generar miedo en los niños cuando están pequeños, el que sean víctimas de violencia, lo único que hacen es que sean adultos temerosos o adultos que no puedan gestionar de una forma ideal sus emociones. De igual manera, otro de los factores que puede influir en la depresión es una química cerebral. ¿A qué me refiero con esto? Existen unos químicos en nuestro cerebro que se llaman neurotransmisores. Y estos nos ayudan a que las neuronas se comuniquen con nuestras partes de nuestro cuerpo. Cuando tenemos muchos neurotransmisores, o sea, hay varios tipos, pero cuando tenemos mucho de un neurotransmisor, puede hacer que nosotros seamos más propensos a que nos deprimamos, o cuando hay una ausencia de algún neurotransmisor, también es más propenso que nosotros nos deprimamos. Entonces, también es otro elemento que hay que considerar. Y bueno, lo que les había comentado, que quizás es lo que les puede ser de mayor utilidad a ustedes para identificar cuando una persona está pasando por una posible depresión, son estos cambios emocionales, y también les voy a mencionar los cambios conductuales. Les recomendaría que le tomaran una foto o que los escribieran o algo, precisamente para que si ustedes están viviendo por una situación y están sintiendo eso, se acerquen con un profesionista o con un profesional de la salud mental para que puedan ayudarlos, para que puedan orientarlos. No tengan miedo en acercarse a nosotros. Nosotros no comemos, no mordemos, y nosotros somos bastante accesibles precisamente para que este proceso de cambio sea lo más amigable posible con ustedes. Entonces, bueno, les voy a leer algunos cambios emocionales que se suelen presentar cuando una persona padece depresión. Entre ellos está el tener frustración o sentimientos de ira, el tener sentimientos de desesperanza o esta sensación de estar completamente vacío, de sentirse vacío. De igual manera, tener un estado de ánimo como irritable o molesto, el tener pérdidas de interés o de placer en las actividades cotidianas. Esta es una característica principal de la depresión. ¿A qué se refiere con esta característica? Por ejemplo, si a mí me gustaba mucho jugar fútbol y de repente hoy ya no me gusta y mañana tampoco me gusta y ya no me gusta y ya no me gusta, y también antes me gustaba salir a bailar y ahora ya no me gusta, y antes me gustaba salir con mis amigos y hoy ya no me gusta, es algo raro, es un signo, es una señal de que algo está pasando. Y puede ser que esto nos esté hablando de una posible depresión.
Entonces, ojo para que lo anoten por ahí. De igual manera, tener una autoestima baja o el tener sentimientos de falta de valoración de sí mismo, sentimientos de culpa, el tener una fijación en fallas pasadas o tener un exceso de culpa o ser muy autocrítico, el ser demasiados exigentes con nosotros mismos, el tener esta sensibilidad extrema al rechazo o al fracaso también puede ser. Esta siguiente característica igual es una de las más recurrentes cuando una persona padece depresión y es esta dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, al igual que recordar cosas. Entonces, anótenlo también por ahí. Igual la sensación continua de que la vida y el futuro son sombríos o desalentadores. Y ya como último, por así decirlo, paso, sería el tener pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. No quiere decir que una persona padezca depresión si tiene todos estos sentimientos o emociones. No, cada persona tiene un proceso diferente y cada persona también vive la depresión de forma diferente. Sin embargo, son algunos como indicadores que nos pueden llegar a ayudar para identificar si estamos pasando por una posible depresión o si una persona cercana está pasando por una posible depresión. De igual manera, como ya les había comentado, están estos cambios de comportamiento, como cuáles, como el tener un cansancio o pérdida de energía. Se puede notar mucho porque quizás era una persona que era muy activa, muy movida, que le gustaba salir a cada rato y ya de repente se la pasa encerrado o encerrada. De igual manera, otro cambio de comportamiento que aparece es el insomnio o dormir demasiado. O sea, siempre se va como que a los extremos. De igual manera, tener cambios en el apetito. La persona puede tener o mucha hambre o de repente no querer comer nada. De igual manera, se va como que a los extremos. También las personas suelen recurrir al consumo de alcohol o de alguna droga psicoactiva. De igual manera, la persona que tenga alguna agitación o inquietud, el que tenga alguna disminución de la actividad mental, que ya no pueda responder como antes. Por eso luego una persona, o en el caso de los profesores, cuando ven que un alumno pues tenía buenas calificaciones o calificaciones promedios y de repente está teniendo calificaciones muy bajas, es cuando ellos se dan cuenta de que el joven o la joven probablemente esté pasando por algo, ¿no? Entonces, ese algo podría ser una depresión o podría ser algún problema familiar, etcétera. O sea, hay una disminución de la actividad mental. También, como ya les había comentado, empiezan a aparecer estos dolores que son inexplicables, que se supone que ya comí, que ya me vitaminé, que estoy totalmente bien, pero siempre me duele la cabeza o siempre me duele la espalda o los hombros, el cuello. Ojo, eso quiere decir que hay algo emocional que no estamos gestionando bien y que nuestro cuerpo lo está manifestando de esa manera, porque es la única forma en la que puede comunicárselo. Entonces hay que aprender a escucharse a uno mismo. También está el aislamiento social, el bajo rendimiento escolar o tener ausencias frecuentes a la escuela, el prestar menos atención a la higiene personal. Igual, eso es como que muy evidente, que veamos que una persona quizás no era como de que se arreglaba mucho, pero al menos se bañaba o se vestía, digamos, bien, ¿no? Y de un día para el otro vemos que ya no se baña tan seguido, que se deja las uñas largas, que se descuida un poco, que no se peina, etcétera. Ahí nos está hablando de que está pasando algo. Entonces hay que ser muy observadores y poder identificar estos cambios. También la persona puede tener arrebatos de ira, comportamiento perturbador o riesgoso u otros malos comportamientos. De igual manera puede hacerse autolesiones, puede empezar a hacer un plan suicida o un intento suicida. El suicidio se relaciona mucho con la depresión precisamente porque es como lo más extremo que puede llegar a pasar cuando la depresión no se trata. Entonces, quizás en otro momento que podamos platicar un poquito acerca del suicidio,
pudiera compartirles yo algunos signos de cómo identificar cuando una persona está en un posible intento suicida, porque es un tema un poco delicado, pero creo que también es importante hablar de ello. Si ustedes quieren ahondar un poco más al respecto, les recomendaría que investiguen sobre el suicidómetro. No sé si ustedes ya conocen el violentómetro. Bueno, es como una representación gráfica de cómo interpretar los diferentes niveles de violencia, desde un comportamiento violento o agresivo pequeño hasta algo muy grave. También hay un elemento gráfico para representar esto en el plan del suicidio. Entonces, pueden buscar en Google suicidómetro y ahí aparecerá una representación gráfica, un dibujo de, digamos que lo más chiquito, por así decirlo, de cómo comienza el intento o el deseo suicida. En este caso empiezan con las ideas de muerte hasta la evolución de una persona que ya se quita la vida. Entonces, por si quieren investigar o saber un poquito más al respecto. También, ya pasando por otro plano y dejando a un lado los comportamientos y las emociones que son fáciles de identificar cuando una persona pasa por una depresión, vamos a pasar por otro lado, que son las complicaciones y la prevención de la depresión. Los estudios y las investigaciones nos dicen que no hay una manera segura de prevenir la depresión. Sin embargo, existen algunas estrategias que nosotros podemos hacer para tener una vida más plena. Y si nosotros tenemos una vida más plena, va a ser menos probable que padezcamos depresión. O, en su caso, que cuando padezcamos depresión, podamos enfrentar esa depresión de la mejor manera. Porque recordemos que la vida no es perfecta y que no siempre vamos a estar felices, pero sí hay que aprender a gestionar nuestras emociones y hay que tener como varios recursos y elementos que podamos utilizar para enfrentarnos a todas las situaciones que nos enfrentemos. De igual manera, no es como que seamos perfectos y que tengamos un gabinete enorme de herramientas. Siempre estamos en constante aprendizaje, ya sea de que hablando con nuestras amigas, amigos, con familiares o con profesionistas, podamos identificar qué herramientas aplican otras personas que pueda aplicar yo en mi vida, ¿no? Algunos ejemplos de actividades que podemos hacer para tener una vida plena, podemos encontrar las siguientes: el tener hábitos saludables, como lo es el tener una alimentación balanceada, el tener una higiene del sueño, el hacer ejercicio, el tener relaciones sociales positivas. De igual manera, otra recomendación que se hace es el limitar el tiempo de uso de celulares y de televisión. ¿Por qué? Porque si una persona tiene baja autoestima y constantemente usa los celulares, la televisión o revisa los medios de comunicación, es más propenso que se compare, y la comparación puede llevar a que esta persona que tiene una baja autoestima se sienta mal, se sienta triste, se sienta desesperanzado, se sienta muy chiquito. Y esto lo puede llevar a que la persona padezca depresión. Entonces hay que tratar de limitar el tiempo que pasamos al usar este tipo de dispositivos o de medios de comunicación. De igual manera, si los estoy usando, el tratar de consumir un contenido que no sea de riesgo para mí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si todo el tiempo estoy viendo cuerpos perfectos o personas con vidas perfectas en redes sociales, muy probablemente yo me compare con ese tipo de personas y yo piense que la vida que tengo no es tan bonita o no es tan placentera. Bueno, si yo identifiqué que al ver estas historias o al ver este tipo de contenido yo me estoy sintiendo mal, puedo optar por dejar de seguir a estas personas y eliminarlas. Tú tienes el poder de decidir qué es lo que quieres consumir y qué es lo que quieres ver en las redes sociales. Entonces sería como una recomendación que yo les pudiera hacer. De igual manera, el fomentar, realizar actividad física con la familia, con amigos, no estar todo el tiempo como que en el celular o en la tablet o en la televisión.
el tener actividades que refuercen un lazo familiar, porque al tener un lazo familiar fuerte o al tener también un lazo fuerte con tus amigas o con tus amigos, es más probable que cuando tú estés pasando por una situación difícil, puedas recurrir a ellos para pedir ayuda o puedas ser escuchado. Entonces es importante que se refuercen este tipo de lazos, como ya sea jugando algún juego de mesa, tocando música, haciendo ejercicio juntos, cocinando juntos, yendo al cine o yendo a comer, o buscar alguna actividad que les guste a todos y que pueda hacer que este lazo familiar o este vínculo afectivo se refuerce. De igual manera, el abrir los canales de comunicación de diferentes situaciones de riesgo que podrían estar viviendo. Esa es una recomendación para las mamás y los papás que pudieran estar llegando, que pudieran estar viendo este webinar. Es importante que abran esos canales de comunicación con sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces no se habla o no se pregunta acerca del hostigamiento, del abuso escolar, o si hubo alguna pérdida en la familia, a veces no se habla de cómo están pasando este proceso de duelo. Entonces es importante que abramos esos canales de comunicación, que hablemos y que podamos escucharnos mutuamente para también comprendernos. Es importantísimo que todos en la familia se sientan escuchados, se sientan amados y se sientan comprendidos. Y en el caso de aquellas jóvenes o aquellos jóvenes que pues están acá y dicen, ¿yo qué puedo hacer si mi mamá o mi papá no abren esos canales de comunicación? Bueno, pues los invito a que se atrevan y sean ustedes los que abran esos canales de comunicación. Yo estoy segura que ustedes pueden, que ustedes son muy valiosos, que ustedes son muy importantes y que tienen los recursos suficientes para poder abrir estos canales de comunicación. De igual manera, si ustedes quieren cambiar, si ustedes quieren ser mejores, en el caso de cómo gestionar sus emociones, y ustedes ven que quizás mamá o papá no está gestionando de la mejor manera las emociones, yo les recomendaría que empiecen con trabajar ustedes y no enfocarse tanto en sus papás. Ya sus papás, al ver que ustedes están cambiando, que ustedes están teniendo quizás hábitos más saludables, que ustedes están gestionando de mejor forma sus emociones, eso se va a contagiar. Y su mamá o su papá les va a preguntar, oye, te veo diferente, ¿qué estás haciendo? Y esto va a ser igual como un efecto mariposa, que lo único que va a hacer es que también les contagien a sus papás esas ganas de poder tener una salud mental o tener una salud integral más sana. Entonces serían como algunas recomendaciones que yo les pudiera hacer. De igual manera, el poder identificar aquellos objetos y situaciones que puedan ser de riesgo. En el caso de objetos me refiero a que si tenemos en casita, no sé, veneno, algunos cuchillos muy filosos, que tengamos encendedores, etcétera, y vemos que un familiar nuestro estuvo pasando por una situación de depresión muy grande, es importante ocultar esos objetos y tratar de vigilar a la persona para que no esté cerca de esos objetos, porque existen las recaídas y es muy probable que si esta persona ya intentó quitarse la vida, muy probablemente lo vuelva a hacer. Entonces es muy importante cuidarlos, protegerlos e identificar esos objetos que pueden hacer daño precisamente para que la persona no tenga acceso a ellos, porque en ese momento cuando una persona está pasando por un episodio, ya por un trastorno depresivo muy grande, es difícil que pueda llegar a controlarse y puede llegar a ser impulsivo. Entonces, para que la persona no se quite la vida, les recomendaría que guarden esos objetos. O en el caso de mamá o papá, igual si están escuchando este webinar, traten de guardar esos objetos. Y en el caso de las situaciones que puedan ser de riesgo, también identificarlas, como ya les había comentado. En el caso de las redes sociales, no es que las redes sociales sean malas, porque de hecho a mí me fascinan, me encantan, pero es importante ser inteligentes y saber y poder decidir qué es lo que quiero consumir. Entonces, si yo estoy viendo que me estoy sintiendo mal por tener agregado a tal persona,
No tengan miedo en eliminar a la persona, es solo una red social. Si es por el bien de tu salud mental, yo diría que lo elimines o lo bloquees o hagas algo al respecto, porque tenemos esa oportunidad de decidir. Está en nuestras manos el hecho de tener una vida más plena, el ser más felices, el tener un equilibrio mental, tener una salud mental y poder también salir adelante. Entonces serían como que algunas recomendaciones que yo les pudiera hacer. De igual manera, es muy importante el hecho de que ustedes se acerquen con un psicólogo, sí o sí tengan o no un problema. Lamentablemente, sabemos que ir a un psicólogo cuesta, ¿no? Y no todos tenemos el recurso para poder ir con un psicólogo. Podemos acercarnos a algunas instancias que nos ofrecen estos servicios de salud mental de forma gratuita. En el caso de Veracruz tenemos el CISAME, que es el Centro Integral de la Salud Mental, que está al lado del Hospital Regional, donde pueden recibir atención psicológica. Principalmente atienden a personas que padecen depresión o ansiedad, pero en general atienden a la población que quiera recibir alguna atención para su salud mental. Y es completamente gratuita, entonces realmente existen como que muchos medios. Pero si ustedes no quieren acercarse o les da pena o lo que sea, y simplemente tienen como curiosidad para saber, eh, pues si tienen o no tienen algo, yo les recomendaría que contestaran este cuestionario para la detección de riesgos a la salud mental. Es un cuestionario que hizo la UNAM ahorita que inició la pandemia, bueno, cuando inició la pandemia del COVID, precisamente para que la población se diera cuenta si estaba teniendo algún riesgo a su salud mental. Es un cuestionario totalmente gratuito. Tiene una duración aproximada de 5 a 10 minutos, pero depende mucho de las respuestas que ustedes vayan arrojando. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, están pasando por una situación de depresión o abuso o consumo de alguna sustancia como droga, Consumo de droga. Ah, la verdad, está la reunión también de residencias, ¿no? pues ustedes pueden entrar ahí A las 8. y se van a ir desplazando más opciones, entonces el cuestionario tiende a ser un poco más largo. Entonces, les recomiendo que contesten este cuestionario. No se van a arrepentir, se los juro. Y al final les viene como que una hipótesis diagnóstica de si ustedes tienen depresión, de si ustedes tienen ansiedad, etcétera. Y algunas recomendaciones de qué pueden hacer en casa para disminuir la depresión, para disminuir la ansiedad o inclusive disminuir el estrés, que pues igual se ha ido incrementando ahorita por lo de la pandemia. De igual manera está una opción en la cual ustedes pueden darle clic y se va a comunicar alguien de la UNAM con ustedes que les puede proporcionar atención psicológica gratuita. Entonces, ahí les dejo el link por si quieren checar, por si se animan a hacer el cuestionario, y sería como que de las últimas recomendaciones que les daría. De igual manera, esto es como que un comercial, un comercial de que pues todos ustedes, si tienen su cartilla nacional de salud, acudan al centro de salud más cercano. ¿Por qué? Porque en los centros de salud no solamente les van a brindar atención sobre atención psicológica, si es que en el centro de salud hay algún psicólogo, sino les pueden hacer alguna referencia. Pero aquí en los centros de salud también les van a completar su esquema de vacunación, que tengan todas sus vacunas completas. De igual manera, les van a dar atención nutricional y para aquellas personas que ya están teniendo una vida sexual activa, también se les brindan opciones para tener algún método de planificación familiar o algún método anticonceptivo. Entonces, sería como las recomendaciones que yo les daría y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. Les recuerdo, me llamo Jacqueline Yanillo Luján, soy psicóloga. Ahí está mi correo electrónico por si quieren mandarme algún mensaje o recibir información. Igual tengo un website con unas colegas que se llama meta.mente. Actualmente no hemos subido mucho contenido porque no tenemos mucho tiempo, pero espero que pronto podamos subir más contenido
Y de igual manera les voy a mandar un formulario en el chat, ya se los acabo de compartir. En este formulario me gustaría que lo respondieran todos para tener más o menos una idea de quiénes estuvieron en esta plática, en este webinar, y también escriban bien su correo electrónico porque probablemente vayamos a tener futuros webinars de otros temas, entonces así ustedes van a poder recibir información de cuándo van a ser estos otros webinars y las fechas y la información sobre todos los proyectos futuros que podamos llegar a tener. Ahí estamos en contacto. No es un adiós, es un nos vemos pronto, ¿no? Muchísimas gracias, Jacqueline, por toda la información. Espero los chicos lo hayan tomado de buena manera y hayan aprovechado esta oportunidad de tener estos conocimientos que nos pueden ayudar a todos. No, gracias a ustedes por brindarme este espacio y esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias de nuevo y nos veremos en otro webinar. Y gracias, chicos, y seguimos en contacto. Nos vemos pronto.